Venga, y empezamos hoy a estudiar los microorganismos. Vamos a ver en primer lugar qué es un microorganismo. Son aquellos seres, vamos a poner el subrayador, son aquellos seres de tamaño tan pequeño que solo se pueden observar con ayuda del microscopio óptico o electrónico, ¿vale? Esto sería la definición de lo que es un microbio o microorganismo. Los microorganismos forman parte de un grupo muy heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchos tipos de microorganismos. Algunos carecen de estructura celular, como por ejemplo los virus. La estructura celular, pues lo típico que conocemos, bueno, las procariotas, que serían pues la membrana nuclear, etcétera. Pero la mayoría de ellos, o sea, núcleo, todo lo que conocemos de la célula. Pero la mayoría de ellos son unicelulares, aunque los hay pluricelulares. La importancia de estos seres vivos es tanta que ha dado lugar a una rama de la biología dedicada a su estudio, la microbiología. Desde el punto de vista humano, la mayoría de los microorganismos son inofensivos. Muchos son beneficiosos e imprescindibles y algunos son nocivos. La importancia de este último hace que el término microbio suela ser sinónimo de perjudicial, ¿vale? Normalmente, cuando decimos la palabra microbio, pues normalmente lo utilizamos como que produce enfermedades, pero realmente no es así siempre. Hay algunas veces que son beneficiosos e incluso algunas veces que son imprescindibles para nosotros. Lo que pasa es que, claro, la importancia que tiene el número de microbios que son nocivos, pues por eso normalmente se ha generalizado. Cuando decimos microbio se supone que es nocivo, pero no es así. Puede ser beneficioso y algunas veces imprescindibles. Para comprender la diversidad de los microorganismos es necesario conocer las raíces evolutivas de los mismos, o sea, de dónde vienen y cómo se han creado. Hoy día se ha abordado este problema mediante estudios bioquímicos. Entre ellos destaca la secuencia de los ARN ribosómicos y se admite que una vez surgida la vida, ya desde épocas remotas, se diferenciaron 3 líneas evolutivas celulares diferentes. ¿Vale? Venga, pues vamos a ver ahora las bacterias y arcaea. Bacteria, grupo conocido también como eubacterias, y arcaea, llamadas también arqueobacterias. Son seres procariotas, mientras que la eucaria son eucariotas. Vamos a subrayar esto. Las bacterias y las arcaea, que también se llaman arqueobacterias, y las bacterias también se llaman eubacterias, son procariotas. Sin embargo, las eucaria son eucariotas. Los microorganismos se distribuyen en 3 reinos. ¿Cuáles son los reinos de los microorganismos? Pues son reino monera, reino protoctistas y reino fungi. ¿Vale? ¿Qué 3 reinos hay en los microorganismos? Monera, protoctistas y fungi. Reino monera son las eubacterias y las arqueobacterias. El reino protoctistas incluye protozoos y algas microscópicas unicelulares. Y el reino fungi son los hongos, donde se incluyen a las levaduras y a los mohos. Vamos a repetir. Esto hay que estudiarse la memoria. Los microorganismos se distribuyen en 3 reinos. Uno es el reino monera, que engloba las eubacterias y las arqueobacterias. El reino protoctista, incluye a los protozoos y algas microscópicas unicelulares, y el reino fungi, que engloba a los hongos. Y aquí en el reino fungi se incluye levaduras y los mohos. Estos 2 últimos reinos están constituidos por células con organización eucariota, ¿vale? Los 2 últimos reinos, o sea, el reino protoctista y el reino fungi,
está constituido por células cuya organización son eucariotas. Se incluyen también dentro del mundo microbiano los virus, viroides y priones, todos ellos organismos acelulares. Entonces, ¿se incluye dentro del mundo de los microbios los virus, viroides y priones? Sí, aunque son acelulares. ¿Qué quiere decir que son acelulares? Pues que no tienen la estructura típica de la célula, que no tienen pues, la estructura de la procariota, que sería la membrana celular, el ADN en el interior, los orgánulos, o la estructura eucariota que tiene el núcleo con la membrana nuclear, la membrana plasmática, los orgánulos en el citoplasma, ¿vale? No tienen esa estructura, pero sí se les incluye dentro del mundo microbiano. Microorganismo. ¿Qué características tienen? Pues los virus, este es su tamaño medio, la organización es acelular, como hemos visto. La nutrición, ¿cómo realiza la nutrición? Pues es un parásito obligado. Los virus no pueden vivir por sí solos porque no tienen esta estructura celular. Entonces siempre van a ser parásitos. Y el reino no se sabe. Son virus y ya está. Las bacterias son de este tamaño. Fijaros que los virus son mucho más pequeños, 0,1 micrómetros y aquí 10 micrómetros. La organización, las bacterias son procariotas. Nutrición, pues hay de todas las modalidades. O sea, pueden ser parásitos o no, o sea, de todas las modalidades. Reino monera. Luego, los protozoos, algas y hongos, su tamaño es mayor de 250 micrómetros. La organización es eucariota, ¿vale? Acordaros, protozoo, algas y hongos son eucariotas. Bacterias, procariotas. Nutrición, pues puede ser autótrofo, heterótrofo, predominan los heterótrofos. ¿Qué eran autótrofos y heterótrofos? Pues autótrofos que producen su propio alimento y heterótrofos porque se tienen que alimentar de otros. Entonces, protozoos, algas y hongos predominan los heterótrofos, necesitan coger alimentos de otros. No producen su propio alimento. Reino, pues serían los protoctistas, ¿vale? Los protozoos protoctistas. Las algas son también protoctistas y los hongos son del reino fungi. Criterios de clasificación de los microorganismos. Puesto que el único factor común a todos los microorganismos es su pequeño tamaño, ¿vale? Los microorganismos lo que tienen en común es que son todos muy pequeños. Hay que verlos por el microscopio óptico o electrónico. Pueden agruparse bajo esta denominación numerosos seres vivos pertenecientes a grupos taxonómicos muy distintos, tanto en el aspecto estructural como en las funciones que desempeñan o en el modo de vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que microorganismos llamamos a aquellos organismos que solamente pueden verse por el microscopio óptico o electrónico. Ahí englobamos a todos los microorganismos. Pero ahí hay muchos tipos de organismos. Entonces, te dice aquí que bajo esta denominación de microorganismos hay numerosos seres vivos y que pertenecen a grupos muy diferentes. Dice, los hay unicelulares y pluricelulares, procariotas y eucariotas, de vida libre o adaptadas al parasitismo, etc. O sea, de muchos tipos. La primera sería organización acelular, que ya hemos visto que son los virus, viroides y priones, que no tienen la estructura celular típica, o sea, no tienen, ya lo hemos visto, no tienen la membrana nuclear, que en el caso de la eucariota no tienen membrana celular, no tienen los orgánulos, etc. Organización procariota, son el reino monera, que serían las eubacterias, arqueobacterias, cianobacterias y los micoplasmas. Y con organización eucariota, pues tenemos el reino protoctista, protozoos, algas unicelulares y el reino hongos, que son levaduras y mohos. ¿Vale? Acordaros, organización eucariota, protozoos, algas unicelulares, que son del reino protoctista, y del reino hongo son levaduras y mohos. Esos serían de estos. Y luego los demás, procariota, pues serían eubacterias, arqueobacterias, cianobacterias, micoplasmas. Virus, viroide, priones son organización acelular. Vamos a empezar viendo los virus.
Antes vamos a ver si vemos algún dibujito para que se nos quede esto. Bueno, vemos este cuadro, es lo mismo que hemos visto, pero así se ve igual más claro. Concepto de microorganismos. Los microorganismos o microbios son organismos de pequeño tamaño, menos de 0,1 milímetro, observable únicamente con ayuda del microscopio. La microbiología es la arma de la biología, que se encarga del estudio de los microorganismos. Y lo que hemos visto de microorganismos con organización celular y los microorganismos sin organización celular o acelulares. Los acelulares hemos visto que son virus, viroides y priones. Y los que tienen organización celular, ¿qué quiere decir? Pues que poseen una membrana celular, que tienen como ácido nucleico tanto ADN como ARN. Tenemos las que son con estructura de procariota, que son las arqueobacterias y las eubacterias, y las eucariotas, que son los protozoos, las algas microscópicas y hongos microscópicos. ¿Qué característica tienen los virus, viroides y priones? Pues que no poseen membranas, nunca están presentes los ácidos nucleicos juntos, ADN o ARN, y son parásitos estrictos de los que tienen organización celular, pues carecen de metabolismo. Pues aquí vemos una serie de imágenes. El primero pues es una bacteria. Vemos que no tiene membrana nuclear. 2, 3, 4, 5 son protozoos. Esto, 2, el 3, el 4 y el 5. El 6, que es esta, es un alga microscópica. 7, pues un hongo microscópico. Esto, vemos los dibujitos porque esto lo podrían poner en las preguntas de razonamiento. O las de imagen también, en las preguntas de imagen. 8 y 9 pues son virus. ¿Veis que no tienen una estructura típica de célula? Todo esto son células, se ven los orgánulos, ¿veis? Aquí, esto es una bacteria típica, quedaros con esta imagen. Y las demás pues son células que tienen, aquí por ejemplo, pues se ve el núcleo claramente. ¿Vale? ¿Veis los orgánulos? Aquí no. Esto es imagen típica de bacteria. Quedaros con esta imagen y luego esto pues esto nos recuerda algo, las cosillas estas de aquí, ¿vale? Y los virus pues son 8 y 9 serían virus. Vale, vamos a seguir con el tema. Venga, y empezamos con los virus. Los virus son organismos dotados de extraordinaria simplicidad. Son muy simples. Ya hemos visto que no tienen membrana celular ni nada de eso. Pertenecen a un nivel de organización subcelular y marcan la barrera entre lo vivo y lo inerte. O sea, es como la primera cosa viva que hay. No se nutren, no se relacionan, carecen de metabolismo propio y para reproducirse utilizan la maquinaria metabólica de la célula a la que parasitan. Su simplicidad estructural y funcional los convierte en parásitos intracelulares obligados. O sea, como no tienen una estructura celular, pues necesitan parasitar a una célula para poder sobrevivir, tanto de bacterias, bacteriófagos o fagos, como de células animales y vegetales. O sea, parasitan a todo lo que pillen, ¿vale? Parasitan a bacterias o también células animales y vegetales. Los virus son organismos acelulares, carecen de organización celular, son muy sencillos, ¿vale? Son organismos acelulares muy sencillos, constituidos por un ácido nucleico, que es el llamado genoma vírico, ¿vale? Tiene un ácido nucleico, que es el genoma vírico, que está envuelto por una cápsida proteica y en ocasiones una envoltura membranosa. Vamos a repetir. ¿Qué es lo que forma el virus? Pues su organización es muy sencilla y está constituido por un ácido nucleico, que sería el genoma vírico. Ese ácido nucleico está envuelto por una cápsida proteica y en ocasiones, algunas veces,
tiene una envoltura membranosa. Cuando se encuentra fuera de las células, que es la fase extracelular, son totalmente inertes, ya que no poseen enzimas para desarrollar un metabolismo propio. A los virus, en su fase extracelular, también se les denomina viriones, ¿vale? O sea, que cuando están fuera de la célula son como si estuviesen, o sea, que no, como si estuviesen muertos, ¿vale? Son inertes, no tienen vida. Quedaros con esto, inertes, ¿vale? Cuando están fuera de cualquier célula, en su fase extracelular, son inertes, ya que no poseen enzimas para desarrollar su propio metabolismo. Y en esta fase se le llama viriones. Los virus son capaces de adherirse a la superficie de otras células, introduciendo en ellas su ácido nucleico, el ADN o el ARN, y reproduciéndose. Pero para ello necesitan la maquinaria enzimática o metabólica de la célula hospedadora. Esa sería la fase intracelular. Los virus son, por tanto, parásitos obligados. Vale. ¿Qué es lo que hace un virus? Bueno, pues un virus está en la fase extracelular y ahí está inerte, se llama en ese momento, se les denomina también viriones, y ese virus se adhiere a la superficie de una célula. Puede ser una bacteria, puede ser una célula animal, una célula vegetal. ¿Qué es lo que hace? Se adhiere a la superficie, introduce su ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y empieza a reproducirse. ¿Cómo se reproduce? Pues no se reproduce por sí mismo, sino que utiliza la maquinaria enzimática de esa célula, maquinaria enzimática o metabólica de la célula hospedadora, y eso se llama fase intracelular, porque ya estaría dentro de la célula. Los virus son, por tanto, parásitos obligados, porque si no utilizan la maquinaria de esa célula, pues no se pueden reproducir. Según el hospedador que parasitan, los virus se clasifican en 3 grandes virus. Vamos a repetir esto. Según el hospedador, ¿cómo se clasifican? Pues en virus bacterianos o bacteriófagos, en virus vegetales o en virus animales. Esto es fácil, ya antes hemos visto que pueden parasitar tanto a bacterias como a células animales como a células vegetales. Cuando parasitan a una bacteria, pues sean virus bacterianos. Cuando parasitan o bacteriófagos, cuando parasitan a una célula vegetal son virus vegetales, y cuando parasitan a una célula animal son virus animales. En general, los virus se caracterizan por su pequeño tamaño, entre 0,02 y 0,3 micrómetros de diámetro, y los virus solo son visibles por el microscopio electrónico, ¿vale? Los virus solamente son visibles con el microscopio electrónico. Bueno, aquí viene un dibujo, tamaño de virus, dice comparación entre los tamaños de una bacteria como la Escherichia coli, que sería esta, y el bacteriófago T2, ¿veis? Mucho más pequeño. Nótese también la proporción entre la cápsida de este virus y la longitud de su fibra de ADN. ¿Vale? Esto sería la fibra de ADN y pues la diferencia de tamaño. Estructura y composición de los virus. Uy. Este tema ya son más fáciles, ¿verdad? Los últimos temas son más fáciles que los de todo lo que vimos de metabolismo y todo eso. Entonces, yo aconsejaría que llevaseis muy bien preparado. Además, esto cae muchísimo en selectividad. Toda esta parte de microorganismos y inmunología, que es lo que viene después, preguntan muchísimo. Entonces, llevar bien preparado esta parte, que yo creo que es bastante más fácil que metabolismo. Y bueno, a mí la primera parte me resulta fácil, pero hay mucha gente que no. Entonces, esta parte hay que llevarla bien. Bueno, seguimos. Estructura y composición de los virus. La partícula vírica o virión está formada por un ácido nucleico. Acordaros que virión era cuando no se ha introducido todavía en la célula. Está formado por un ácido nucleico,
rodeado por una cubierta proteica o cápsida. Algunos virus, el de la gripe, el SIDA, presentan además una envoltura membranosa. Hemos visto antes que todos tienen el ácido nucleico, puede ser ARN o ADN, que todos tienen la cubierta proteica o cápsida y algunos tienen la envoltura membranosa. Y aquí pone, por ejemplo, que puede ser el virus de la gripe o del SIDA, que está compuesta por una bicapa lipídica. La envoltura membranosa está compuesta por una bicapa lipídica procedente de la célula hospedadora. Repetimos, esta envoltura membranosa, que está compuesta por una bicapa lipídica, procede de la célula hospedadora parasitada y asociada a glucoproteínas víricas. Estos virus se denominan virus con envoltura. El genoma vírico es o el ADN o el ARN del virus. Se compone de una o varias moléculas de ADN o ARN, pero nunca las dos simultáneamente. ¿Puede haber en un virus ARN y ADN? No, solamente puede haber o ADN o ARN. Estas moléculas pueden ser mono o bicatenarias, lineales o circulares. ¿Cómo son las cadenas de ADN o ARN en los virus? Pues pueden ser mono o bicatenarias y pueden ser lineales o circulares. Bueno, vemos aquí en esta imagen, espera, que no encuentro, así. Vemos aquí en esta imagen, pues esto sería un virus, esto de aquí sería el ácido nucleico, esto de aquí es la cápsida, que es la cubierta proteica, el ácido nucleico en medio, rodeado por una cubierta proteica que se llama cápsida. Y esa cápsida está formada por los capsómeros, que son estos. Y aquí vemos, esto sería un virus desnudo, o sea, sin la envoltura. Y esto es un virus que sería, por ejemplo, el de la gripe o el SIDA, que sí tiene envoltura. Entonces vemos aquí el ácido nucleico, la cápsida con los capsómeros, y esto sería la envoltura. Que recuerdo que la envoltura está compuesta por una bicapa lipídica, lo mismo que las membranas plasmáticas, y esa bicapa lipídica procede de la célula hospedadora parasitada, ¿vale? Los virus que tienen envoltura, esa envoltura no es del propio virus, sino que esa envoltura, que es una bicapa lipídica, procede de la célula hospedadora parasitada. Seguimos. La cápsida. ¿Qué es la cápsida? Bueno, pues está claro. A ver si soy capaz de poner esto. La cápsida es la cubierta proteica que envuelve y protege al genoma vírico. Cápsida, cubierta proteica que envuelve y protege al genoma vírico. Al conjunto de ácido nucleico y cápsida se le llama nucleocápsida. ¿Vale? Tenemos el ADN o el ARN en el interior del virus. Tenemos una cubierta proteica que se llama cápsida, pues a todo eso se le llama nucleocápsida. La cápsida está formada por subunidades proteicas llamadas capsómeros, que es lo que acabamos de ver en la imagen, que son proteínas globulares dispuestas de una manera regular y simétrica, lo que determina distintos tipos de virus. Bueno, como acabamos de verlo, no vuelvo para atrás, ¿vale? Los capsómeros son esas proteínas que hemos visto así, los circulitos esos, son proteínas globulares que están dispuestas de una manera regular y simétrica. Y eso pues da lugar a distintos tipos de virus. Primer tipo sería virus helicoidales. Son virus alargados en los que los capsómeros se disponen helicoidalmente alrededor del ácido nucleico. Mira, aquí estaría el ácido nucleico, está aquí en medio. Y los capsómeros, que son
los capsómeros, que son estas cosas de aquí, se disponen, es como una hélice, ¿vale? Se disponen helicoidalmente alrededor del ácido nucleico. Pueden ser desnudos, pues por ejemplo, como el virus del tabaco, y pueden estar rodeados por la envoltura, que sería, por ejemplo, el virus de la gripe. ¿Vale? Primer tipo, virus helicoidales. ¿Por qué? Pues porque tienen forma de los capsómeros, están puestos en forma de hélice. Seguimos. Virus icosaédricos. Los virus icosaédricos, vamos a ver primero en la imagen, ¿veis esta imagen de aquí? Pues este es un virus icosaédrico. Su cápsida tiene forma de icosaedro, está claro, que es un poliedro regular de 20 caras triangulares. ¿Lo ves? Son triángulos, pues los virus icosaédricos pues tienen forma de icosaedro, está claro, en cuyo interior se apelotona el ácido nucleico. Pueden ser desnudos, por ejemplo, el virus de la verruga humana, o también rodeados por una envoltura, por ejemplo, virus del herpes labial. Virus complejos, que serían estos de aquí, la típica imagen de virus chungo. Virus complejos son virus constituidos por varias partes y con formas diversas. Entre ellos se encuentran la mayoría de los bacteriófagos, por ejemplo, el bacteriófago T4, en los que se distinguen. Primero, la cabeza. La cabeza es de tipo icosaédrico, en cuyo interior se localiza el ácido nucleico. Vamos a ver aquí, ¿vale? Aquí abajo vemos la cabeza, que es una cabeza icosaédrica, tiene forma de icosaedro. Dentro está el ADN y esto de aquí sería la cápsida. Aparte de la cabeza, que es esto, tiene una cola helicoidal. Mirad la imagen, ¿veis? Imaginaros que esto es, esta raya así es la cabeza, la cola helicoidal. Dice, formada por un tubo hueco central, a través del cual pasa el ácido nucleico durante su inyección en el interior de la bacteria, ¿vale? En este caso ADN está aquí, en la cabeza dentro, y entonces aquí está, esto es como un tubo que está hueco, y a través de ese hueco, de ese tubo hueco, pues cuando el virus va a inyectar el ADN en la bacteria que va a parasitar, pues pasa por ahí, es un hueco por donde pasa el ADN para inyectarse finalmente a la bacteria. Y la placa basal, situada en la base de la cola, posee espículas o espinas que se clavan en la pared bacteriana. ¿Vale? Esto sería, ¿veis? La placa basal, ¿veis esto de aquí? ¿Y veis estos pinchos que hay aquí? Pues son como unas espículas o espinas que se clavan en la pared bacteriana y unos filamentos o fibras caudales. La placa, las espinas y las fibras también están formadas por proteínas. Cabeza, esto de aquí. ¿La cabeza qué forma tiene? Pues es una cabeza icosaédrica. ¿Qué hay dentro de la cabeza? El ADN y rodeando la cápsida. Luego, ¿esto de aquí qué es? Pues es una cola helicoidal, que es otra parte del virus complejo, que es como un tubo que está hueco y entonces en el momento que el virus va a pinchar a la bacteria con el ADN, pues el ADN, la fibra de ADN, pues pasa por aquí. Y otra parte sería la placa basal, que es esta de aquí, que está situada en la base de la cola y posee unas espículas que lo que sirve es para, esa espícula sirve para clavarse en la pared de la bacteria, y unos filamentos, que eso lo he leído pero no lo he dicho, estos serían los filamentos o fibras caudales. La placa, las espinas y las fibras también están formadas por proteínas, ¿vale? Tanto las espículas estas como las fibras, como la placa, todo esto está formado por proteínas. Vamos a seguir.
Envoltura membranosa. Un grupo de virus, como los que producen la rabia, la gripe o el SIDA, bueno, hemos visto que algunos tienen la envoltura membranosa, no todos. Y entonces, por ejemplo, los virus que producen la rabia, la gripe o el SIDA poseen una envoltura membranosa que rodea a la nucleocápsida. Esta envoltura se compone de una bicapa lipídica procedente de las células hospedadoras parasitadas y de glucoproteínas incluidas en ella, cuya síntesis está controlada por el genoma vírico. Vamos a repetir. Algunos virus, como por ejemplo el de la rabia, de la gripe o el SIDA, tienen una envoltura membranosa que rodea a la nucleocápsida. ¿Por qué está formada esta envoltura membranosa? Pues ya lo hemos dicho antes, que es una bicapa lipídica, lo mismo que las membranas celulares. Y esa bicapa lipídica no es del virus, sino que procede de las células hospedadoras parasitadas y de glucoproteínas incluidas en ella, y cuya síntesis está controlada por el genoma vírico, ¿vale? Esa síntesis de proteínas está controlada por el genoma vírico, o sea, el ADN o el ARN que tiene el virus. Las glucoproteínas sobresalen ligeramente de la envoltura y tienen como función el reconocimiento de la célula hospedadora y la inducción de la penetración del virión en ella mediante fagocitosis, ¿vale? Esas proteínas cuya síntesis está controlada por el genoma vírico, sobresalen ligeramente de la envoltura y tienen como función el reconocimiento de la célula hospedadora, o sea, reconocen esa célula hospedadora y la inducción de la penetración del virión en ella mediante fagocitosis. O sea, lo que hacen es reconocer la célula. Vamos a ver el dibujo de antes. Aquí se ve. ¿Veis? Esto, ¿lo veis? Esto sería la bicapa lipídica y esto serían las proteínas. Estas cosas de aquí. Que eso es lo que hace que reconoce la célula que va a hospedar. Bueno, pues lo del virus, yo creo que vamos a dejar por hoy este vídeo aquí. Y en el siguiente vídeo pues seguiremos estudiando lo siguiente, el ciclo biológico del virus, para que no sea tan pesado, ¿vale? Lo pongo aquí arriba y pues nada, hasta el próximo vídeo.